Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Luis Armando Miranda y el día de hoy vamos a hablarles de las nuevas reformas en materia de derecho de autor en relación al Tratado México, Estados Unidos y Canadá que recientemente entró en vigor. Les comento que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá se divide en diversos capítulos. Cada capítulo contiene reglas en alguna materia. Entonces, nosotros vamos a utilizar como base para dar inicio a este video el capítulo 19 que se refiere al comercio digital. Y vamos a utilizarlo no porque nos vayamos a enfocar al comercio digital, sino porque en la actualidad tanto obras literarias, llámense libros, novelas, historietas, fotografías, esculturas, música principalmente, todo lo podemos encontrar ya en plataformas digitales, ¿sí? Entonces, una de las principales disposiciones en materia de comercio digital es precisamente evitar la transferencia del código fuente contenido en un programa informático como condición para realizar negocios. Esto permite proteger principalmente la propiedad intelectual, que es la materia de la que vamos a hablar el día de hoy, específicamente por lo que se refiere al derecho de autor. Entonces, vamos a dar inicio. Ya mencionamos el capítulo 19 que habla acerca del comercio digital y ya dentro de este comercio digital ya vemos que la intención es proteger la propiedad intelectual. Y esto creo que es un punto bueno del tratado porque si bien ya existían regulaciones en nuestro país, creo que dejarlo plasmado en un tratado va a dar certeza jurídica para que se puedan hacer de mejor manera los negocios a través del comercio digital. Entonces vamos a dar inicio y básicamente dentro del tratado lo que sí nos vamos a enfocar es en el capítulo 20. Este capítulo 20 habla específicamente acerca de la propiedad intelectual. Entonces vamos a abrir aquí el link para conocer qué es lo que incluye el capítulo 20. Ahorita les voy a dejar en los comentarios, les voy a dejar los links para que ustedes se den cuenta que la información que les estoy proporcionando no es una información subjetiva, es decir, no soy yo el que está dando una opinión, sino que lo que les estoy mencionando viene contenido en diversas disposiciones, en algunas fuentes que hemos consultado para que a ustedes les quede claro. Quisimos el día de hoy hacer este video porque hemos visto en internet, en publicaciones que se han estado haciendo, que mencionan que es un delito reparar computadoras, laptops, celulares, ¿no? Entonces la gente, realmente les mencionaba en el video anterior, la gente en México realmente no conoce lo que es la propiedad intelectual, no conoce el alcance que tiene la protección del derecho de autor. Entonces, cuando tú, por ejemplo, comerciante, te dedicas a la reparación de celulares, a la reparación de laptops, tienes un pequeño comercio en tu localidad y ves una publicación que dice, ahora va a ser delito reparar, oh, caray, pues eh, de eso vivo, ¿no? Entonces, claro que están preocupados, claro que se entiende el hecho de que estén en desacuerdo, pero bueno, en este video les vamos a mostrar si es cierto o no estas publicaciones que mencionan que ahora es un delito reparar celulares, laptops o computadoras, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Eh, Básicamente el capítulo 20 que les mencionaba se refiere a la propiedad intelectual y como les mencioné en el video anterior, la propiedad intelectual se divide en dos, el derecho de autor y la propiedad industrial. Pueden consultar el video anterior para que vean qué abarca el derecho de autor y qué abarca la propiedad industrial. Ahorita nos vamos a enfocar
en lo que es el derecho de autor. El derecho de autor son básicamente los derechos que se le conceden a un autor por la creación de una obra, ya sea literaria, musical, científica, etc. El autor conserva el derecho de publicación de la obra durante su vida y al menos durante 70 años después de su muerte. La obra se vuelve de dominio público después de haber transcurrido este plazo, obviamente, ¿no? Dentro de este derecho de autor, también les mencionaba en el video anterior que existen los derechos conexos. Y estos derechos conexos pueden ser concedidos a los intérpretes, a los productores, a los radiodifusores que publiquen una obra, y el plazo de protección para estos derechos conexos tiene un máximo de 75 años después de la primera publicación autorizada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la reforma? ¿Qué es lo importante de la reforma en materia de derechos de autor ahora con la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá? Lo importante es el capítulo, ahorita vamos a verlo, es el título cuarto, capítulo quinto, que nos señala las medidas tecnológicas de protección, la información sobre la gestión de derechos y los proveedores de servicios de Internet. Esto es lo novedoso de la reforma y es en donde se están basando para decir que ahora es un delito reparar celulares, computadoras o laptops. Entonces vamos a ver qué tan cierto es esto. Primero, tenemos que dejar claro que es una medida tecnológica de protección, porque de ahí viene el hecho de que las publicaciones estén señalando que ahora es un delito reparar celulares, laptops o computadoras, ¿no? Entonces, hicimos una consulta en un post que subió la UNAM. Les voy a dejar el link también para que puedan consultarlo. Es bastante extenso, tiene 29 páginas, pero lo estamos utilizando para poder dejarles claro a ustedes qué son las medidas tecnológicas de protección. Dicen que las medidas tecnológicas de protección se refieren a aquellos dispositivos tecnológicos que impiden que se lleven a cabo cualquier acto o uso sujeto a los derechos exclusivos de los derechohabientes, como la impresión, la comunicación al público, la copia digital, la alteración de la obra, etc. Toda esta medida tecnológica de protección está encaminada a prevenir o impedir la violación de los derechos de autor o los derechos afines, el acceso a una obra sin autorización o el uso de la misma sin los permisos adecuados. Entonces, a esto se refieren las medidas tecnológicas de protección que están reformando, la están incluyendo en la Ley Federal de Derechos de Autor, que anteriormente no se tenía. Este capítulo es nuevo completamente, no existía con anterioridad. Esto sí es algo novedoso y bien, para mí me da un gusto que se haya incluido. ¿Por qué? Porque esto va a dar mayor certeza. En la actualidad, eh, todo el comercio básicamente se lleva a través de plataformas digitales. Entonces, ya encontramos música principalmente, ya encontramos libros, encontramos fotografías, esculturas. Ya muchos utilizamos con normalidad las plataformas digitales para poder eh, compartir obras, contenido, música y todo esto. Entonces, sí es muy importante esta regulación. Las medidas tecnológicas de protección son muy, muy importantes. Entonces, en respuesta a si ahora es un delito el reparar os, celulares, laptops o computadoras, no, no es un delito. De hecho, también hubo reformas al Código Penal precisamente para regular estas disposiciones de reformas que se hicieron en la Ley Federal de Derechos de Autor para que hubiera una coherencia, ¿no? Entonces,
No, definitivamente no, no es un delito. No es un delito reparar celulares, no es un delito reparar computadoras o laptops, pero que sí se convierte en delito. Sí se convierte en delito eh, evadir las medidas tecnológicas de protección. El celular, la computadora, no es una obra como tal, ¿no? Puede ser considerada una patente, puede ser eh, que los fabricantes tramiten eh, su patente y tengan el derecho de patente. Pero el celular no es una obra. Lo que sí es una obra es el software que tiene ese celular. Son dos partes diferentes. Una cosa es el celular, la laptop, la computadora, lo físico, que eso lo desarrollan como patentes, y otra cosa es el software que se registra como obra. ¿Ok? Entonces, ¿a qué va encaminado la medida tecnológica de protección? A las obras. ¿Qué va a impedir esta regulación? Bueno, va a impedir que, por ejemplo, es algo muy común, a ti te roban un celular, lo tienes bloqueado y buscas a alguien, bueno, quien se lo roba, busca a alguien para que le permita usarlo. ¿Sí? Entonces, para que estas personas con los que acuden puedan rehabilitar ese celular para poder usarlo, como es un celular robado, digamos, en el caso de los celulares robados, eh, o cuando los adquieres sin tener idea de dónde provienen, eh, te dicen, no, ¿sabes qué? Pues el celular está bloqueado, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Acudes con alguna persona que tenga conocimiento y estas personas, ¿qué hacen para rehabilitar ese celular y permitir el funcionamiento nuevamente? Eh, pues violan las medidas tecnológicas de protección. El software de los teléfonos trae estas medidas precisamente para evitar que, que copien el software, que obtengan el código fuente, que eh, rompan los candados de protección. Y entonces este tipo de reparaciones, pues no nada más ahorita porque entró en vigor el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá y se hicieron las reformas en derechos de autor. Ya anteriormente esto también era un delito, solo que no venía regulado como tal en la ley del derecho de autor, sino que tenías tú que buscarle la manera para poder iniciar una acción legal. Pero ahorita, pues obviamente ya viene contenido, ya viene regulado, ya hay una especificación y entonces aquellos que se atrevan a violar estas medidas tecnológicas de protección, por supuesto que va a haber una consecuencia. Esto sí es un delito, ya viene regulado en las reformas del Código Penal, ya viene regulado en la Ley Federal del Derecho de Autor y está contenido en las reglas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, dejemos claro, si tú realizas una reparación, por ejemplo, cambio de batería, eh, se te rompió la carcasa y alguien te hace el cambio de la carcasa, te hacen un cambio de display, eh, no es un delito, ¿no? Esto no es un delito, pero sí hay una consecuencia. Tendremos que saber que, por ejemplo, todos los fabricantes dentro de sus dispositivos tienen o expiden una garantía. Dentro de las causas de, de invalidez de esa garantía es que tú acudas con alguien no autorizado a reparar tu celular. ¿Ok? Entonces, durante el tiempo de la garantía de tu equipo, el único autorizado para reparar ese celular es el fabricante. Si tú acudes con alguien no autorizado por el fabricante, entonces sí hay una consecuencia. No es un delito, pero sí hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que se invalida la garantía. ¿Sí? Entonces, si ya, por el contrario, pasó el tiempo de la garantía
y tu celular, tu laptop se descompuso, pues tú eres libre de decidir si lo llevas con el fabricante, con las ventajas que esto puede generar, o bien acudes con alguien que tenga conocimientos en reparación y te pueda hacer la reparación. ¿Cuál es la diferencia? Pues a lo mejor el costo. A lo mejor el fabricante el costo es un poco más, y esta persona no autorizada, el costo es relativamente más barato, que eso ya sería consideración de cada quien. No necesariamente tendría que ser bueno o malo. Creo que eso ya queda a consideración de cada quien, qué es lo que busca, ¿no? Yo busco a lo mejor que mi equipo tenga una reparación con piezas originales y el fabricante me lo tiene que garantizar, que son piezas originales. Pero si voy con un no autorizado, pues a lo mejor pues no tengo la certeza de que pudieran ser piezas originales, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pero, respondiendo a la pregunta, para no desviarnos del tema, ¿es un delito la reparación? No, no es un delito. El delito se configura cuando quien interviene el celular intenta violar la medida tecnológica de protección, intenta acceder al software, ¿sí? Creo que no es necesaria una explicación mayor y no lo hago, no entro muy a fondo porque la idea es que este video sirva pues para aquellas personas que no necesariamente sean abogados, sino que a lo mejor tengan un comercio de reparación de celulares o que estén interesados en conocer del tema, pero lo hago un poco corto para que no puedan, bueno, más bien para que puedan entenderlo, y obviamente los que sí tienen conocimiento del tema y quieran ahondar un poco más, con gusto pueden escribirme ahí en los comentarios, o estar atento a nuestros próximos videos en donde vamos a ir desarrollando un poco más el tema para que puedan conocer. Entonces, por el día de hoy creo que es todo, queda claro. No es un delito reparar celulares, no es un delito reparar computadoras o laptops. El delito se configura cuando intentamos violar las medidas tecnológicas de protección. Entonces, pues les agradezco mucho la atención. Espero que les haya gustado el video. Ahorita estoy ya analizando la posibilidad de subir el siguiente video, igual hablando del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pero en relación a la propiedad industrial, porque aquí sí hubo reformas bastante importantes. Digo, en el derecho de autor, como lo mencionamos en el video ahorita, sí hay algo novedoso. Lo novedoso son las medidas tecnológicas de protección, pero en materia de propiedad industrial, las reformas fueron bastante ambiciosas y las vamos a revisar en un siguiente video. Probablemente para analizar esas reformas no nos dé tiempo en un solo video. Lo haremos en 2 o 3 videos, los que sean necesarios para no hacerlos tan largos y que sean por lo menos para aclarar las dudas que la gente tenga, porque sé que muchos de los que ven estos videos no son abogados, no son especialistas en la materia y bueno, los podrán entender mejor si utilizamos a lo mejor una duración más corta y con una explicación más entendible. Entonces, les agradezco mucho la atención, que tengan muy buena tarde, espero que nos sigan visitando. Yo soy Luis Armando Miranda y me despido de ustedes.